Buenos días a todos y a todas. Voy a leer una pequeña parte de una frase de Obras Póstumas de Allan Kardec. El principio del mejoramiento está en la naturaleza de las creencias, porque ellas son el móvil de las acciones que modifican el sentimiento, en las ideas inculcadas en la infancia y inculcadas con el espíritu, y en las que se incorporan con el desarrollo interior de la inteligencia y de la razón, es donde hay que buscar la fuente de nuestra bienandanza futura. Vamos a presentar a los oradores del día de hoy. A Eduardo dos Santos de Uruguay. Que pase, por favor. A Fabio Villarraga de Colombia. Y a Andrés Abreu, también de Colombia, que seguramente ya llega más rápido. Empezamos con el tema Rousseau, Pestalozzi, Rivail, Kardec, una programación basada en la educación del alma para la regeneración de la humanidad. Esta conferencia la va a dictar el señor Eduardo dos Santos de Uruguay, quien es empresario de profesión, estudió administración de empresas, conoció la doctrina espírita en Brasil y luego participa en el movimiento espírita de Uruguay desde el año 1991. En el año 2002 asume la vicepresidencia de la Federación Espírita Uruguaya. En el año 2004 es electo presidente del periodo 2004-2006. En 2006 es reelecto presidente de la institución en el periodo que va hasta 2008. En el año 2008 reelecto presidente hasta el año 2010, completando 3 periodos en la de la institución Federación de Espíritu Uruguay. Actualmente es vicepresidente de la Federación, integrante de la Comisión Ejecutiva del CI, comparte la coordinaduría del CI Sudamérica con Fabio Villarraga, fue el coordinador del primer Congreso Espírita Sudamericano en Uruguay en 2011, fundador de la Sociedad de Estudios por la Fraternidad en el año 2008 en la ciudad de Maldonado, columnista semanal del programa Mirada al Este en Canal 30 Punta Cable en la ciudad de Punta del Este, con un espacio sobre doctrina espírita con 9 años al año. Agradecemos y pasamos la palabra a nuestro hermano Eduardo dos Santos. Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente es un gusto para nosotros de Uruguay, los uruguayos, estar acá en Bolivia y poder compartir estos días de encuentro espiritual con estos hermanos que nos han demostrado esa calidez humana. Estamos realmente encantados con el espíritu de fraternidad del boliviano. Así que muchas gracias por su cálido recibimiento y por tenernos acá en estas tierras. La conferencia del día de hoy realmente es muy interesante para ver esas 3 personalidades. Vamos a tratar de viajar en el tiempo y situarnos un poco en el momento histórico que nace Rivail, Hipólite de Misaín Rivail, el codificador de la doctrina espírita, con esa personalidad tan interesante que realmente nos hace ver cómo un hombre logra codificar la doctrina de los espíritus y legarnos a través del tiempo para que hoy podamos estar teniendo esa guía tan segura para la humanidad. Y entonces vamos a analizar un poco la personalidad del profesor Rivail. Las 3 personalidades que vamos a ver, como es el título de la conferencia, Rousseau, Pestalozzi, Rivail y Kardec, van a tener sus antecesores, Rousseau, Pestalozzi, van a tener una fuerte influencia en la educación de ese niño que fue Rivail y que luego entonces se forma en el profesor que codifica la doctrina de los espíritus, llegando a ese conocimiento ya casi con 50 años. Pero vamos a ver quiénes fueron los colaboradores para ver que en realidad en el mundo existe una sincronicidad.
todo en el universo es sincrónico y hay un orden para llegar a las cosas. Así como nosotros tuvimos nuestros profesores en la escuela, tuvimos las personas que aportaron para que seamos hoy la persona que somos, y seguramente si ustedes hacen recuerdo, tienen maestros, profesores, que forjaron la personalidad de quienes somos hoy. Entonces, Rousseau, que hoy es alguien que todavía influye directamente en la actualidad, en nuestros sistemas educativos. Rousseau nace en 1712, entonces él siempre tiene un espíritu inquieto, busca cultivarse, es un viajero constante y tiene un ansia de educar. Su personalidad siempre estuvo buscando educar y ayudar. Un tipo humanista, una persona que busca ayudar a los más humildes, se preocupa mucho por los niños. Y en ese momento entonces, en 1712, la sociedad era totalmente diferente a cómo somos hoy. Las mujeres, por ejemplo, no accedían a la educación. Las mujeres eran consideradas que tenían que ser educadas para ayudar y servir al hombre. Entonces, él en ese contexto trata de mirar al niño y ayudarlo para que él se integre en esa sociedad, no solamente siendo el niño que ayuda a sus padres en los quehaceres domésticos y en las labores de la tierra, que era lo más común. Entonces él piensa que todo sale perfecto de las manos del autor, de la naturaleza, y en las manos del hombre todo se degenera. Él dice que el niño en su esencia es puro, que luego lo que lo corrompe son las sociedades. Y él entonces habla de que la educación debe ponerse al servicio entonces de esa naturaleza humana, la cual fundamentalmente igual en todos asumen cada uno una filosofía original en virtud del dinamismo interior individual que no debe nunca ser desviado ni aplastado desde afuera. De esa forma entonces él lanza un libro que hasta hoy es utilizado en la educación, que es Emilio el Educador. Entonces Emilio es una obra que trasciende el tiempo y que todavía hoy está siendo estudiada en los métodos actuales. Pero vamos a ver entonces que en esa misma época aparece, con una diferencia, en 1712, en 1746 aparece Johann Pestalozzi, Enrique Pestalozzi. Que Pestalozzi entonces es hoy es como el educador, el padre de la educación que hasta nuestros días se está utilizando en las escuelas. Este señor, una personalidad sumamente interesante, un niño, ponerse en el papel de maestro educador, sino que a través del ejemplo educar al niño. Entonces tiene una personalidad sumamente amorosa, Pestalozzi, que es una de sus características principales. Los alumnos que conviven con él luego en el Instituto de Yverdon, a donde va a llegar entonces nuestro niño Rivaí, tiene características muy particulares. Ahí no había castigos ni recompensas en ese instituto, y él decía que no quería ni la rivalidad ni el miedo, que solo admitía la disciplina del deber, o mejor dicho, la del afecto y la del amor. Los alumnos que llegaban ahí le decían papá Pestalozzi, y él vivía con su esposa, que era la mamá Pestalozzi, que tuvo un papel muy importante, y pensemos que la mujer en ese momento no era considerada como hoy en la sociedad, no estaba el mismo sentimiento de igualdad entre hombre y mujer. Pero Pestalozzi en su instituto convive con su esposa, y ella también es esa madre de todos los alumnos. Más o menos en ese instituto se vive en un régimen de internado,
más o menos viven unos 150 alumnos de diferentes partes de Europa, y eso le da una amplitud de visión a nuestro profesor Ribay, a ese niño que llega con 10 años, es trasladado de Francia a Suiza. Este instituto está localizado en un cantón suizo y además tiene una fuerte influencia luterana y calvinista. Pensemos que en ese momento la religión preponderante era la católica y los colegios en su gran mayoría eran católicos. Pestalozzi estudia para sacerdote y luego, cuando conoce a Rousseau, dice: no es mi camino. Y él se vuelca totalmente a la educación de Rousseau y sale de ese sistema de la idea católica y pasa a una influencia luterana. Entonces es sumamente interesante analizar la personalidad de ese hombre, porque va a influir directamente en sus alumnos, en quienes están conviviendo allí con él. Entonces, una de las principales características es formar hombres sanos y robustos, dotados de conocimientos esenciales a las relaciones humanas. Había un sistema de internado que comenzaba muy temprano y terminaba a las 8 de la noche. Eran 10 horas de enseñanza. En un año del instituto se calcula que sería más o menos comparable con 3 años de educación de hoy, porque era una educación intensa. Entonces imagínense que más o menos ingresa en 1814 al instituto, y ese instituto va a permanecer hasta 1827, cuando fallece Pestalozzi. Ya en ese momento Ribay no está, ya se ha retirado de allí, y se calcula que más o menos él vive unos 6 años, ¿no? Nos dice también André Morel que él allí es como un pequeño universo humano que lo marca con la figura del maestro, que es como una imagen de jefe, de padre que dirige, que educa entonces a los hombres. Y entonces percibimos por qué la vida de Allan Kardec, que se identifica con la fundación del espiritismo práctico, no es comprensible sin la vida escolar de Benizait Hipólito León Ribay, ¿no? Él lo marca profundamente, porque además ese método que él utiliza para la codificación, el método inductivo, es directamente proporcionado por la formación que tiene en Yverdon. Yverdon era una escuela que no tenía de puertas abiertas. Pestalozzi los llamaba, y cuando los reprendía abrazándolos, les hablaba al corazón. Entonces era totalmente diferente la formación de esos niños en ese momento, que tenían la gran posibilidad de vivir la experiencia de Yverdon. Entonces vamos a ver el pensamiento religioso de Pestalozzi, que va a influir en la educación de Ribay. Él admitía un Dios amor, Padre de todas las criaturas, Jesús, el Hijo de Dios y el mayor de los hombres. ¿Por qué lo puse ahí? Porque la Iglesia Católica vieron que la confusión de Jesús es Dios. Y ya el profesor Ribay, Pestalozzi lo tenía muy claro, ¿no? Y dice que es un filósofo que aceptaba las formas del cristianismo, pero que permanecía ajeno a los dogmas, particularmente los del pecado original, de la gracia y de la redención. Él creía en la inmortalidad del alma. Y es sumamente interesante el discurso que él hace en el momento que fallece su esposa. Y fallece la esposa ahí adentro, y Ribay, el niño Ribay, vive esa experiencia y ve la despedida de la mamá Pestalozzi, y en el discurso que realiza Pestalozzi para despedir a su esposa, le dice que se encontrarán en el más allá. Ya les está proporcionando esa visibilidad de la inmortalidad del alma, que luego va a influir tan directamente en la personalidad de ese niño, ¿no? Entonces, además, en el pensamiento religioso de Pestalozzi, dice, por un lado, era profundamente religioso en su carácter y espíritu, porque él vivía la religión, él vivía el sentido de religarse con Dios diariamente en sus acciones.
Entonces dice, sus ideas y sus concepciones eran irreligiosas y anticristianas para la sociedad del momento, porque para la iglesia él era antirreligioso. Hoy nosotros, los espíritas, no somos considerados también antirreligiosos, y que muchas veces hay algunos que nos consideran que somos medio diabólicos porque nos comunicamos con los espíritus y eso es del diablo. De alguna forma exactamente fue lo que le pasó a Pestalozzi, porque no se ajustaba a las normas religiosas de la época. Entonces, el esbozo del sistema pestalozziano, él tiene un libro que marca la educación y que es un libro que si en algún momento tienen oportunidad de bajarlo, léanlo. ¿Cómo Gertrudis educa a sus hijos? Él decía que la madre era la figura primordial en la formación de ese niño, que la madre iba a ser quien iba a proyectar esa personalidad para ser el hombre de bien, ¿no? Entonces, la intuición, que es el fundamento de la instrucción, porque ellos trataban de incentivar a que el niño buscara, investigara, saliera, y a tal punto que ellos hacían excursiones fuera de Yverdon con los niños para que buscaran en la naturaleza, la botánica, la zoología, que el lenguaje debe estar unido a la intuición. ¿No lo vemos a eso también en la codificación? El tiempo de la enseñanza no es el tiempo para juzgar y criticar. Hay que respetar los tiempos de cada alumno en su forma de adquirir ese conocimiento. Entonces, además nos dice que en cada materia la enseñanza debe comenzar por los elementos más simples y luego continuar gradualmente de acuerdo con el desarrollo del niño, es decir, por medio de series encadenadas psicológicamente. Ellos observaban los procesos de los alumnos y iban acompañándolos de acuerdo a las necesidades y lo que el niño empezaba a necesitar adquirir de conocimiento en ese momento. Se debe además insistir bastante en el tiempo en cada punto de la lección para que el niño adquiera sobre la misma el dominio completo y la libre disposición. La enseñanza debe seguir el camino del desarrollo y nunca el de la exposición dogmática. No es tratar de dogmatizar al niño, catequizar al niño, sino que de alguna manera hay que proporcionarle de acuerdo a su necesidad. Y es importante la apertura mental de Pestalozzi, que dentro del colegio Yverdon había niños que venían y provenían de familias católicas y él le permite a sacerdotes que entren a darles catequesis. Cada uno elegía, él los dejaba elegir. Entonces había un grupo que sí tenía esa porque la familia quería que su hijo fuera educado así y él no se los impedía. Entonces, en ese contexto educativo se educa Rivail. Vamos a ver además que la individualidad del alumno debe ser sagrada para el educador, que la principal finalidad de la enseñanza elemental no es sobrecargar al niño de conocimientos y talentos, sino desarrollar e intensificar las fuerzas de su inteligencia. Para alcanzar el saber es necesario unir la acción del conocimiento, el saber hacer. Por eso él enseñaba a esos niños permanentemente a través del ejemplo. Y era lo que más hincapié hacía en seleccionar a sus educadores, a los profesores que provenían de diferentes partes. Además dice que las relaciones entre el maestro y el alumno, principalmente en lo que atañe a la disciplina, deben ser fundadas en el amor y por este gobernadas. Los profesores convivían 3 días completos, de día a noche, con el alumno. Y luego, al final de la semana, hablaban con Pestalozzi y le contaban cómo había sido la semana de ese niño y si necesitaba ser reprendido o llamado la atención por algo, pasaban al escritorio de Pestalozzi y Pestalozzi entonces les hablaba muy amorosamente y los pedía con un abrazo. Una educación muy diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, para pensar un poco quién
¿Quién influyó en esa personalidad tan interesante que es Ribay? La instrucción debe constituir el objetivo superior de la educación. Entonces ahí, ese es el instituto, ¿no? Ha sido en esa escuela que se han desarrollado entonces las ideas que más tarde harían de él un observador atento, meticuloso, un pensador prudente y profundo, nos dice Henry Sansel, ¿no? Sale Ribay de ese instituto y se va a París. En París nosotros vemos que él llega joven, con 18 años. Con 18 años lanza su primer libro. Imagínense hoy un chico con 18 años y la formación, la madurez, la solidez de esa personalidad, ya escribiendo sobre gramática, sobre geometría, sobre educación. Y ahí ella empieza con esa formación del colegio de Yverdon con Pestalozzi a pensar en ser el educador. Y luego sabemos que incursiona y funda un colegio. Allí él también tiene una metodología que vamos a ver de trabajo. En 1848 salía a la venta el Catecismo Gramatical en la lengua francesa, editado por Ribay, y dice: los niños del primer primario, principales méritos de esta obra son su claridad y sencillez. Pone en evidencia su admirable espíritu didáctico con respecto a la transmisión de conocimientos. Entonces él nos dice que en su colegio, Ribay dice que son tres cosas fundamentales para la mejora de la educación en general. Uno, la organización de estudios especiales relacionados con el arte de la educación, o dicho de otro modo, el establecimiento de escuelas pedagógicas. El cambio del plan de estudios clásicos y la abolición de la obligatoriedad en que se encuentran los directores de escuelas en conducir a sus alumnos a cursos o colegios reales, que es una obligación, dice, muy perjudicial, ya que los profesores son forzados contra su voluntad a someterse a una rutina. Él respeta ese tiempo del alumno y de esa manera entonces su colegio tiene particularidades que son buscados. Entonces él dice que de la misma forma que el talento del jardinero no se limita a poner plantas en la tierra, tampoco el talento del educador debe limitarse a enseñar en los rudimentos. Eso lo saca justamente de ese discurso que da Pestalozzi despidiendo a su esposa. En ese discurso Pestalozzi habla de ser el jardinero que planta un jardín. Él de alguna manera está relacionando a sus alumnos con las flores de un jardín que luego van a multiplicar su esplendor. Dice que para entonces instruir un niño se precisa gran tacto y mucha experiencia, porque es inimaginable el alcance que puede tener una única palabra imprudente, como la cizaña germina en esos jóvenes imaginaciones como en una tierra virgen. Y es así en la actualidad. Nosotros sabemos que si una palabra muchas veces puede generar un gran disparador en un niño y puede ser marcante. Él también de alguna manera se basa en el sistema platónico de educación, en un ciclo de 2 grados, que diríamos hoy que el primero comienza con el nacimiento del niño, inclusive antes de su nacimiento, y termina a los 20 años. Hoy la doctrina espírita nos dice justamente eso: nosotros somos espíritus inmortales, nosotros programamos una reencarnación y ya en la gestación el espíritu está ahí. Es tan importante el contacto que tiene la mamá con el feto, ya hablándole, orando, recibiéndolo afectivamente. Y imagínense que Ribay eso lo saca de Platón, él ya se inspira en eso. Y luego ese otro método que dice que viene hacia los 20 años, a donde ya son hombres y mujeres formados, prontos para generar una nueva familia. Dice que según Platón no se debe esperar que el niño venga al mundo para ejercer sobre él la educación. El embrión ya es sensible a ciertas impresiones
y en ese periodo el alma y el cuerpo pueden recibir impresiones duraderas. Conocimientos que son atemporales, ¿no? Y que vienen concatenados y que son inspirados en esas personalidades como fueron Rousseau, Pestalozzi, Rivail, para inmortalizar esos conocimientos en el tiempo. Entonces vamos a ver que a mediados de 1855 ya Rivail comienza a encontrar el interés para comenzar a estudiar la doctrina espírita, que entonces va a ser el elemento que facilitará el entendimiento entre las religiones al eliminar algunas de las dificultades impeditivas. Kardec tiene esa visión de unir y no de separar, que era una de las cosas que estaba sucediendo en ese momento con las ideas. En ese momento y en la actualidad también. Todavía, lamentablemente, nosotros no nos vemos a todos como hermanos y no nos podemos ver dentro de las diferentes religiones como procedentes de un Dios único. Es un proceso que venimos haciendo como humanidad y que ya en ese momento Rivail lo podía ver. Entonces, vamos a pensar un poquito eso, ¿no? Antes de que el espiritismo se volviera inmortal y que él apareciera como Allan Kardec, él ya tenía una trascendencia social. Él era un educador, una persona con 50 años que había influido en la educación de la sociedad parisiense y que había editado ya muchas obras que eran reconocidas como el educador y el profesor Hipólite de Misael Rivail. Entonces, esa mentalidad de educación siempre estuvo presente en el profesor. Y lo podemos ver en obras póstumas en 1868, cuál era el pensar de este hombre. Y él dice: la doctrina espírita sobre el futuro aglutinará, como ya lo hace ahora, las opiniones divergentes o fluctuantes y conducirá poco a poco, por la fuerza de las cosas, a la unidad en la creencia, y sobre ese punto, creencia que no estará más basada en una hipótesis, sino en una certeza. La unificación hecha en lo que concierne al destino futuro de las almas será el primer punto de acercamiento entre los diferentes cultos, un paso inmenso hacia la tolerancia religiosa al principio y más tarde hacia la integración. El profesor vislumbra este proceso que estamos realizando. Él ya está visualizando en 1868 el futuro de la religión, que es a lo que llegaremos. Además, dice que la unidad ha de realizarse en religión como tiende a hacerse en el orden social, político y comercial, mediante la caída de barreras que separan a los pueblos por la asimilación de los hábitos, de las costumbres y de los idiomas. Para llegar a la unidad, las religiones deberán reencontrarse en un terreno neutro, aunque común a todas. Él ya tenía también esa visión de globalización, de unificación, que es de alguna manera lo que nos propone la doctrina espírita, y es a lo que nos conduce el espiritismo. Hoy la doctrina espírita está llamada justamente a ser esa plataforma de encuentro entre todas las creencias. Entonces, dice que el progreso moral, secundado aquí por el progreso de la inteligencia, ha de entrelazar a los hombres en una misma creencia establecida sobre las verdades eternas, no sujetas a contiendas y por esto mismo aceptadas por todos. Ahí nos vamos a ver ya casi que la obra concluida, ¿no? Un año antes de la desencarnación, él escribe en obras póstumas también: la unidad en la creencia será el lazo más poderoso, el fundamento más sólido de la fraternidad universal, quebrada en todos los tiempos por los antagonismos religiosos que dividen a los pueblos y a las familias,
que hacen ver en los disidentes a enemigos, de quienes es necesario huir y a quienes es preciso combatir y exterminar, en lugar de ver en ellos a hermanos que es necesario amar. Nos está educando dentro de una visión de fraternidad universal, una propuesta de no mirar más a los disidentes, no mirar a los otros que tienen otra creencia diferente. Somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, y por tanto nos debemos unos a otros dentro de esos principios de amarnos los unos a los otros y respetarnos dentro de ese contexto que presenta el profesor. Entonces, para finalizar, vemos que Pestalozzi puede ser considerado como el padre espiritual de Rivail, de la misma forma que Rousseau ha sido el padre espiritual de Pestalozzi. Hay una concatenación de ideas en esos hombres que fueron fundamentales en la formación del niño Rivail para formar la personalidad del hombre, el profesor que llegará a ser Allan Kardec. Rivail ejercitó la paciencia, la abnegación, el trabajo, la observación, la fuerza de voluntad y el amor a las buenas causas a fin de desempeñar mejor la gloriosa misión que le estaba reservada, dice el biógrafo Jean Martier. Nosotros sabemos del profundo amor, respeto, dedicación, disciplina que tiene ese hombre en el trabajo que dedica para codificar el espiritismo. Un ejemplo a seguir, una personalidad que trasciende los tiempos y que hoy nosotros como espíritas debemos de mirar más, observar el trabajo de ese hombre abnegado, dedicado, sólido en sus ideas. Entonces, la educación es la obra de mi vida, dice Allan Kardec, y todos mis instantes son dedicados para meditar sobre esta materia. El gran educador, el gran codificador que nos educa hoy en la actualidad, Él es nuestro profesor. Él es el que nos deja ese legado para que nosotros hoy nos formemos y continuemos. Y pensemos además que cada uno de nosotros es educador en el entorno en el cual se maneja. Nosotros somos educadores en nuestras casas espíritas, somos educadores en nuestro comportamiento social. Desde el momento que nosotros nos reconocemos espíritas, nosotros estamos siendo observados por alguien y estamos influenciando en la personalidad de alguien. Entonces, sigamos el ejemplo de ese hombre que realmente nos lega ese sentido de compromiso y de amor a Jesús. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro hermano Eduardo y en nombre del Congreso Espírita Sudamericano en Bolivia le vamos a entregar un pequeño recuerdo.